Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Es para mí un privilegio poder estar con ustedes estudiando la palabra del Señor. Les invito para que me acompañen a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, nos permites este privilegio. Te agradecemos, Señor, y rogamos, Padre Santo, que ahora que tú nos das este tiempo, Señor, para meditar en tu palabra, podamos contar con tu ayuda, Señor, con tu sabiduría, con tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, para que todos, Señor, podamos aprender de ti. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Amados hermanos, no sé si ustedes conocen o han visto a personas que, a pesar de saber que no se deben hacer las cosas incorrectas, las hacen. En cualquier aspecto familiar, aspecto laboral, aspecto religioso, en el aspecto de la sociedad también. Uno de los ejemplos más claros que tenemos como sociedad es, por ejemplo, cuando las personas vamos conduciendo nuestros autos o las motocicletas, ¿verdad? Los que conducen motocicletas. Y muchos de ellos, ¿verdad? Conducen a una velocidad más alta de lo permitido. Muchos de ellos no usan su cinturón de seguridad. Muchos de ellos se pasan los altos. Muchos de ellos van tocando el claxon a las personas, haciendo mal uso del claxon. ¿Y será acaso que estas personas desconocen el reglamento de tránsito? No lo desconocen, por supuesto que lo conocen. Pero son personas que por hacer esas cosas dan a conocer que ni le interesa respetar la ley, ni les interesa respetar a las personas. Todos sabemos que en cualquier momento, cualquier distracción puede llegar a ocasionar un accidente. Pero a pesar de eso, hasta el día de hoy, y después de muchísima información en los medios de comunicación para que hagamos lo correcto, para que conduzcamos con responsabilidad, de todas maneras, hay muchas personas que rebasan por la derecha, se meten de repente, se pasan los altos, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando de las cosas de Dios, amados hermanos, en nuestra formación espiritual, la Escritura nos enseña, amados hermanos, que debemos de conducirnos como personas nuevas, como criaturas nuevas. Y la palabra de Dios es para nosotros nuestro manual, decimos, de fe y conducta. Por ejemplo, en Romanos capítulo 14, versículo 10, la palabra de Dios nos hace una pregunta y nos dice: ¿por qué juzgamos a las personas? ¿O por qué menospreciamos a las personas si sabemos que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? No desconocemos eso, lo hemos aprendido de la palabra de Dios, pero hay personas que juzgan a los demás y hay personas que menosprecian a los demás. Y la pregunta que hace la palabra de Dios es: ¿por qué lo hacen? Si saben que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y que si hacemos esas cosas, la ley de Dios nos va a juzgar. Pero de todas maneras hay personas que lo hacen. Y obviamente no es por desconocimiento de la palabra de Dios, sino que hay un sentimiento en las personas de falta de temor de Dios. Hay un sentimiento en las personas de falta de respeto hacia las personas. Piensan que no va a pasar nada.
y todos sabemos que sí va a pasar, que de hecho ya pasa desde el instante en que las personas decidimos hacer lo incorrecto. Desde ese instante está pasando ya nuestro alejamiento de Dios. Así que hay esa forma de conducirse de algunas personas, de que a pesar de conocer los reglamentos del trabajo, a pesar de conocer los reglamentos de tránsito, a pesar de conocer, digamos, el reglamento, ¿verdad? Entre comillas, matrimonial, en donde debemos de respetarnos y debemos de honrarnos los unos a los otros. Y conocemos el reglamento bíblico, que es la palabra de Dios. A pesar de eso, hay personas que deciden hacer lo incorrecto, violar los reglamentos. En el párrafo que estamos considerando, amados hermanos, en San Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, la Biblia nos dice que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús. Vean ustedes, porque esto es importante. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Si nosotros ponemos atención, amados hermanos, a lo que está presentándonos aquí la palabra del Señor, nos está diciendo que un intérprete de la ley hizo una pregunta a Jesús. ¿Ustedes creen, amados hermanos, que un intérprete de la ley no iba a saber qué hacer para heredar la vida eterna? El Señor Jesucristo lo ha explicado. El Señor Jesucristo lo ha dicho, lo ha predicado, lo ha enseñado. Y si esta persona está allí con Jesús, es porque lo ha seguido y ha escuchado sus enseñanzas. Además, Él es un intérprete de la ley, que conoce lo que la palabra de Dios dice. Por eso el Señor Jesucristo, para ayudarlo, le dice: ¿cómo lees en las Escrituras? ¿Qué dice la ley? Tú lo has leído, tú lo has interpretado. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿A poco no sabes? ¿Verdad? Si pudiéramos parafrasear lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Y el intérprete lo conoce. Por eso él contesta y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que esta es la respuesta que él mismo sabe, porque él es intérprete de la ley y él conoce la ley. El Señor Jesucristo solamente lo conduce para que diga lo que ya sabe. Así que el Señor Jesucristo le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pregunta contestada. Este intérprete de la ley, amados hermanos, conoce lo que dice la ley. Así que el Señor Jesucristo, como siempre, no cae en las trampas, sino que Él mismo nos conduce a donde nosotros debemos de estar, porque sabemos lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros queremos hacer algo incorrecto, tratando de justificarnos, el Señor Jesucristo nos vuelve a traer a la palabra de Dios para que nosotros mismos veamos que conocemos lo que la palabra de Dios dice, que no tenemos la manera de justificarnos. Pero esta persona dice, incluso dice la Biblia, para tratar de justificarse, le hace otra pregunta al Señor y dice: ¿y quién es mi prójimo? Bueno, amar a Dios no hay mucho problema en entenderlo, honrar a Dios, pero en mi prójimo, ¿quién es? Así que el Señor Jesucristo, otra vez para ayudarlo, le cuenta una parábola que conocemos como la parábola del buen samaritano. Y le dice: un hombre cayó en mano de ladrones, quienes lo golpearon, le quitaron sus pertenencias y lo dejaron medio muerto en el camino. Pasó un sacerdote y lo miró
y siguió de largo su camino. Pasó un levita y lo miró y siguió de largo su camino. Dice, pero pasó un samaritano, vino cerca de él, lo vio, fue movido a misericordia, se acercó, vendó sus heridas echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Al otro día, dice, le dejó dinero al encargado para que lo cuidara, porque después de hacer sus actividades de ese día, él iba a regresar e iba a pagar si acaso se necesitara más dinero. Imagínense ustedes todo lo que podemos ver que hizo el samaritano en comparación con el sacerdote y con el levita. El sacerdote, amados hermanos, representa al responsable de la adoración en el templo. Seguramente él estaría muy ocupado, no tendría tiempo para ver a una persona lastimada, porque tal vez iba a ver que se abriera el templo, tal vez iba a ver que estuviera todo listo para el culto de adoración. El levita es el que representa al responsable de los ministerios que se hacen en el templo. Es el responsable, es el presidente, es el mayordomo, es el ecónomo. Y tampoco tuvo tiempo para ver a esa persona, porque seguramente estaba muy ocupado en que los ministerios de ese día estuvieran listos para adorar a Dios. Así que los dos, el sacerdote y el levita, pasaron de largo. Pero dice, en tercer lugar, pasó por allí un samaritano. Y es increíble, amados hermanos, porque nos da con lujo de detalle todo lo que hizo este samaritano. Este samaritano, en primer lugar, no tiene nada que ver con el templo. Este samaritano no tiene nada que ver con actividades, no es responsable de nada en cuestión del templo. Él iba por ese camino, pasaba por allí, dice, y vio a esta persona. Entonces él se acercó y dice aquí la palabra de Dios, y fue movido a misericordia, y de allí se derivó todo lo que hizo. ¿Por qué el samaritano hizo todo lo que hizo, amados hermanos? Porque fue movido a misericordia. Estas son las palabras claves. Recuerden ustedes, amados hermanos, cómo el Señor Jesucristo les decía a los fariseos, ustedes hacen todo bien, diezman hasta del eneldo y del comino, y todo lo hacen bien en ese sentido, pero se han olvidado, dice, de la misericordia. Vayan pues y aprendan, porque es lo que se necesita, amados hermanos, para poder ser un buen prójimo, para poder amar al prójimo. ¿Qué se necesita para amar al prójimo? Ser misericordiosos, ser movidos a misericordia. El Señor Jesucristo le pregunta a este intérprete de la ley y le dice, ¿quién de estos tres resultó ser el prójimo? ¿Quién de estos tres es el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y bien responden ellos cuando dicen, el que usó de misericordia. Y el Señor Jesucristo les dice, ve y haz tú lo mismo. Así de fácil. ¿En dónde quedó, amados hermanos, la razón de ser un sacerdote? ¿En dónde quedó la razón de ser un levita? ¿En dónde quedó el que estas personas sirvieran de todo corazón en el templo si no tuvieron misericordia para su prójimo? El Señor Jesucristo, vean ustedes, amados hermanos, ni siquiera los menciona, ni siquiera los toma en cuenta, no los justifica. Porque lo importante para Dios es amar a Dios
y amar al prójimo. Y todo las actividades que nosotros realicemos, amados hermanos, en nuestra vida, tienen que ver con amar a Dios y con amar al prójimo. No podemos justificarnos tratando de decir que estamos muy ocupados en las cosas de Dios y que por eso no hacemos la voluntad de Dios. No debemos hacer eso. Debemos siempre de estar atentos para ver lo que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra y que nosotros podamos hacer de esta manera la voluntad de Dios, que se traduce en heredar la vida eterna. Al final de cuentas, esta fue la pregunta primera del intérprete. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Debo amar a Dios y debo amar a mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo, amados hermanos? El Señor Jesucristo hizo énfasis en que el prójimo es aquella persona que se da cuenta de la necesidad de alguien, que mira lo que está pasando con ese alguien y que es movido a misericordia para ayudar a ese alguien. Cuando la misericordia está en el corazón de las personas, de allí se va a derivar, amados hermanos, todo lo que tenemos que hacer para poder ayudar, para poder satisfacer la necesidad de alguien. Por eso, amados hermanos, mi prójimo es aquella persona que puede darse cuenta de la necesidad de alguien, que es movido a misericordia y que no se sigue de largo. No solamente ve la necesidad de alguien, sino que es movido a misericordia y no se sigue de largo. Es aquella persona, amados hermanos, que se acerca para ver en qué puede ayudar. Es aquella persona que emplea tiempo, dinero, esfuerzo en suplir la necesidad de los demás. Amados hermanos, ¿cuántas personas hubieran comido? Yo no sé si podemos recordar alguna ocasión cuando alguien nos pidió algo para comer. Y la idiosincrasia, amados hermanos, de nosotros como sociedad es esta joven que trabaje y no le damos cuando no sabemos ni siquiera cuál es realmente la necesidad de esa persona, si es que podemos darle. Pero aparte de no darle, juzgamos y menospreciamos a esas personas, cuando la palabra de Dios nos dice que no lo debemos hacer. Pero ¿cuántas personas, amados hermanos, en algún momento pudieron haber comido por lo menos una vez al día, si nosotros en ese momento, habiendo sido movidos a misericordia y pudiendo ayudarles, lo hubiéramos hecho? ¿A cuántas personas pudiéramos haber ayudado en ese momento? Amados hermanos, ¿cuántas personas hubieran conocido a Jesucristo si nosotros, al ver su necesidad espiritual, hubiéramos tenido misericordia de ellas y hubiéramos empleado tiempo, dinero y esfuerzo para explicarles el Evangelio? Amados hermanos, recordemos las palabras del Señor Jesucristo. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Estuve enfermo y vinisteis a mí. Que no se nos olviden, amados hermanos, esas palabras, porque nuestra función como cristianos es alabar a Dios, es adorar a Dios, es estar en la casa de Dios, pero es amar al prójimo. Y el prójimo puede necesitar algo de nosotros en cualquier lugar por donde nosotros vayamos. Y nosotros, amados hermanos, debemos ser esa persona
que pueda ser movida a misericordia para ayudar a los demás. Yo no sé si usted tenga en mente, si esté recordando a alguien en este momento que tenga una necesidad, ya sea física o espiritual. Yo no sé si usted está pensando en alguien que necesite ayuda de algo o que necesite el amor de Cristo en su corazón. Y Dios, amados hermanos, le está llamando porque usted es el que va pasando por ese camino. Usted es el que va pasando por esa casa. Usted es el que va pasando por esa vida. Y Dios quiere usarle, pero usted tiene que ser movido a misericordia para ayudar a los demás. Amados hermanos, que Dios nos ayude para amar a Dios y para amar al prójimo. Porque estas dos cosas, amados hermanos, es lo que nos permitirán heredar la vida eterna. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios los proteja, que Dios les provea, que Dios les sane. Es mi oración, es nuestro deseo, en el nombre del Señor. Les invito, amados hermanos, para que oremos a Dios y pidamos su bendición. Vamos a orar porque si alguien necesita de nosotros, Dios nos permita a nosotros poder ayudar en el nombre del Señor. Y luego haremos la oración para despedirnos. Señor, te doy gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos permites poder darnos cuenta de la necesidad de los demás, para ayudarlos, para respetarlos, para honrarlos, Señor, y para llevarles tu evangelio, para darles a conocer, Señor, que la respuesta está en Jesucristo. Pero necesitamos darnos cuenta de eso, Padre. Ayúdanos. Abre nuestros ojos para que podamos ver, Señor, esa necesidad, para que podamos ver, Señor, esos campos que están listos, blancos para la siega, y que seamos movidos a misericordia, Señor, para poder ocuparnos en lo que realmente, Señor, tú nos has llamado. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te ruego, si alguno de mis hermanos, si alguna de las personas, Padre Santo, que nos están escuchando, Señor, tú, mi Dios, quieres usarlos para bendecir a alguien, para llevar el evangelio a alguien, para ayudar de manera física a alguien. Señor, Padre Santo, pongo en tus manos sus vidas para que sean tocados por ti, Señor, y puedan realizar la función a la cual, Señor, tú les has llamado. Señor, que seamos bendición para las personas, para nuestros vecinos, para nuestra familia, Padre Santo, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros hermanos en Cristo. Señor, permite, Padre Santo, que tu bondad se manifieste tocando el corazón de todos y de cada uno, Señor, porque conocemos lo que tu palabra nos enseña. Gracias, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y también, mi Dios, en el nombre de Jesús queremos agradecerte porque nos permites estar en tu casa, porque nos permites, Señor, poder alabarte, Señor, con todo nuestro corazón. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, por eso digo que estamos en tu casa, Señor, porque tú estás allí donde estamos nosotros. Te damos gracias. Te ruego, mi Dios, que sigas, mi Dios, con cada uno en su familia, mi Dios, que nos despidas, Padre Santo, como congregación, pero que sigas con nosotros. Señor, muchas gracias. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos.